elected leader, whatever his behavior in recent years, was undemocratically removed from the country under conditions which are, within our family of democracies, unacceptable. We believe that the San Jose Charter, or Accord, provides, and we believe that this country, and we've heard many times of the support, the public support for the de facto government. But we believe that you put at risk international recognition of the elections on November 29th if you don't correct the mistake in the only way that our organization, our family of states in our hemisphere have said you must. And that is with the reinstatement, however brief it is now, of President Zelaya, in conjunction with the government of national unity, President Zelaya, who would be restrained, and for free and fair elections to be held, we must have an open, and I agree, responsible media. And there are penalties, I'm sure, within your broadcasting commission for irresponsible use of the media, which threatens both public safety and the safety and security of every citizen in this country. But I urge you, sir, and I must say we were encouraged by the atmosphere of conciliatory, the conciliation at the table today, the beginning of the dialogue, and the search for agreement in principle on the Accord and its principles. There may be ways of fine-tuning some of the individual aspects, whether with regards to the amnesty or timings or the Verification Commission, the Truth Commission, the Government of National Unity. But we do urge you, sir, to match the spirit of reconciliation that we saw between the two parties today at the table of dialogue, and to bear in mind the very real risk of not passing President Zelaya through his democratically elected office. Thank you. Sí, muchísimas gracias, ministro Kent. Muy buenas tardes a todos los señores cancilleres, secretario general. Evidentemente estamos conscientes de la posición de la Organización de Estados Americanos y de los países, algunos con mayor intensidad que otros, con relación a este tema. Y en ningún momento hemos perdido de vista esa posición que yo expresé esta mañana, que respetamos. Sin embargo, en la dinámica que ha seguido las conversaciones como un diálogo interno, obviamente hay un ingrediente del contexto internacional que nos preocupa y que queremos superar. Pero creo que habiéndose establecido las comisiones, en realidad al gobierno a quien lo que le toca es escuchar y a ver qué tipo de acuerdos llegan. De manera que en principio tal vez pocos ministros del gabinete tienen más interés en normalizar la relación internacional que yo. Pero dada la situación, casi me he convertido en un ministro del Interior. Pero como quiera que sea, lo cierto es
que buscamos una solución a este problema, que en realidad es un problema de dos posiciones, ¿verdad? Es una posición sobre la cual yo no quise entrar en detalles hoy por la mañana, porque es un tema que ya tenemos bastante tiempo de debatir, sobre si este gobierno es legítimo, si este gobierno es constitucional o no. Y aun cuando hay gobiernos en el seno de la Organización de Estados Americanos que consideran que este es un gobierno legítimo y es un gobierno constitucional, también en Europa. Y acaba de salir, como ustedes saben, el informe de los servicios de investigación jurídica de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América, que asimismo lo dice. Ese informe, hasta donde yo tengo entendido, es un informe que tiene un alto prestigio jurídico en los Estados Unidos. No es una sentencia, por supuesto, pero tampoco lo es una resolución de una Asamblea General. La resolución de una Asamblea General podrá ser vinculante en el sentido de suspender a un país, de aplicar medidas lesivas a ese país, pero es una expresión de voluntad política, no es una decisión judicial, ni tampoco es una decisión arbitral. Máxime cuando no ha existido el derecho a ser escuchado o el derecho de defensa. Pero en fin, ese es un tema que yo creo que fundamentalmente las partes voluntariamente lo han deferido a las comisiones negociadoras, y es nuestra expectativa que quizá nos dé alguna sorpresa. Yo tengo mucha fe en la capacidad de negociación de los hondureños, y por eso hemos invocado repetidas veces que un problema de este tipo requiere una solución a la hondureña, y se está buscando ese camino. Las crisis que hemos superado en el pasado parecían insolubles. Sin embargo, Honduras, a pesar de un entorno violento en Centroamérica, logró superar las crisis del 70 y del 80 por la capacidad de diálogo interno, de no permitir que derivaran en las soluciones violentas o en las vorágines de los conflictos armados. Entonces, hay una escuela de diálogo en Honduras y esperamos que pueda satisfacer la solución de este problema, y que pueda también satisfacer el contexto internacional, que nosotros no tenemos ninguna voluntad de permanecer aislados. Y tampoco creo que sus gobiernos y las organizaciones internacionales tengan una voluntad de excluir a un país. Nuestras relaciones con la mayoría de los países del continente y de España datan pues de siglos, y pensamos doblar esos siglos. Con las Naciones Unidas somos suscriptores originales de la Carta, y en el contexto del sistema interamericano, o lo que comenzó a ser unas relaciones interamericanas, Honduras estuvo presente en el Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar, y hemos estado presentes desde 1889 en las reuniones
convocadas en Washington. Vale decir que Honduras tiene cerca de los 200 años de relación y de diplomacia interamericana y desde luego desea continuar en las mismas. Así que pedimos un poco de paciencia, un poco de comprensión y darle una oportunidad a las comisiones, darle una oportunidad al diálogo.